Vamos a ver cómo ciertas funciones racionales, como así también algunas funciones trascendentales, como por ejemplo e a la x, arco tangente de x, que son funciones trascendentales, pueden expresarse como series de potencias. Ya en el video anterior vimos cómo representar series de funciones y también cómo calcular el radio de convergencia, es decir, los valores en el cual las funciones me otorgaban o me proporcionaban series numéricas convergentes. Recuerden que el concepto primordial de las series es la convergencia. Por eso vamos a utilizar algo que se denomina como serie de Taylor. A manera de que recuerden, la fórmula de Taylor está dada por una expresión que tiene un límite inferior 0 hasta infinito, por eso decimos que es una serie infinita, de la derivación enésima de una función en un punto A siempre y cuando A pertenezca al dominio de la función sobre n factorial por x menos a elevada a la enésima potencia. Esta es la serie de Taylor. Vamos a desarrollarla porque es una serie numérica infinita y como f admite infinitas derivadas, entonces vamos a tener f de a en el primer término, puesto que sería para n igual a 0. Si reemplazamos esto me quedaría la función sin derivar por n por x menos a elevado a la 0, que eso va a ser 1, y sobre 0 factorial, que eso va a ser también 1, más la primera derivada en el punto A por x menos a, más la segunda derivada en el punto A por x menos a, pero ahora elevado al cuadrado y sobre 2 factorial. Bueno, así podríamos hacer el trabajo iterativo hasta llegar a la derivada enésima valuada en el punto A sobre n factorial por x menos a elevado a la enésima potencia. Como es una serie infinita, podemos seguir calculando términos. La aplicación de la fórmula, conocida como fórmula de Taylor, Brooke Taylor, este matemático inglés, tuvo la genialidad de proporcionar una aplicación de la derivada. La aplicación de la derivada esta coincide en que cualquiera de las funciones trascendentales o algunas funciones racionales, como le decía al principio, pueden expresarse en términos de series de potencia. Esa serie de potencia o polinomios son mucho más sencillos de poder aproximarnos a ciertos valores. Hay un caso muy especial que es el que vamos a tomar si suponemos que A sea igual a 0. Si A es igual a 0, la fórmula de Taylor va a tomar la siguiente forma. Vamos a tener que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la función de orden n valuada en el punto 0 sobre n factorial, me va a quedar, bueno, x menos 0 me va a quedar como x elevada a la enésima potencia. Esto es lo que se conoce como fórmula de Maclaurin, que no es otra cosa que un caso particular de la fórmula de Taylor. Si desarrollamos esta serie me va a quedar muy parecida a la que tenemos arriba, f de 0, más la primera derivada valuada en el punto 0, bueno, a reemplazamos por 0, por x, más f segunda valuada en el punto 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado y bueno, punto suspensivo, la enésima potencia o f derivada de orden superior a n valuada en el punto 0 sobre n factorial elevado a la enésima potencia. Bueno, también es una serie infinita. Esta serie de Taylor y la serie de Maclaurin, Colin Maclaurin, que lo particularizó a la fórmula de Taylor para un punto valor a igual a 0, van a ser válidas siempre y cuando f sea infinitamente diferenciable. Finitamente diferenciable. Y por supuesto que en el caso de la fórmula de Taylor, A debe estar contenida en el dominio en donde esto es su radio de convergencia. Recuerden que vimos en el video anterior que el radio de convergencia era un conjunto de valores que le asignamos a X para producir series numéricas totalmente convergentes. Bien, vamos a ver entonces cuál es la aplicación de la serie de Maclaurin.
Supongamos que quisiéramos desarrollar o aproximarnos a la función exponencial f de x e a la x a través de la serie de potencia de Maclaurin, es decir, desarrollar por serie de potencias. Bueno, entonces voy a utilizar justamente la serie de Maclaurin. Si se me pide utilizar la serie de Maclaurin, significa que el punto de estudio va a ser en el punto cero, o a veces se dice en el punto cero y debemos utilizar la serie de Maclaurin. Ahora, si se me pide en un punto que sea distinto de cero, vamos a utilizar la serie o la fórmula de Taylor. Bueno, la función f de x tiene una derivada muy particular en donde tanto su función como la primera derivada y todas las derivadas de orden superior son exactamente iguales. Quiere decir entonces que la derivada enésima de esta función no es otra cosa que a la x. Y si calculamos, y si además calculamos su valor valuado tanto en la función original como en sus respectivas derivadas, f de 0 va a ser igual a f' de x y bueno, también va a ser igual a la derivada enésima valuada en 0 y eso no es otra cosa que 1. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Y ahora sí, hacemos una aproximación de la función e a la x aproximado utilizando la serie de Maclaurin. Entonces, el primer valor es la función valuada en el punto 0, que no es otra cosa que 1. Por lo tanto, reemplazamos por 1 más la primera derivada valuada en el punto 0, que es 1. Y que como está acompañado de la variable x, directamente lo colocamos como x, más la segunda derivada valuada en el punto 0, que es 1, sobre 2 factorial. 2 factorial, que eso es 2, de x al cuadrado. Y así podemos encontrar entonces la derivada enésima valuada en el punto 0, para nosotros es 1, sobre n factorial por x elevado a la enésima potencia. Y esta es la serie de potencia de la función, en este caso, e a la x. Podemos observar que son polinomios. ¿Sí? En este caso tenemos un polinomio de grado enésimo y podremos seguir encontrando términos. A medida que más términos le encontramos, más nos aproximamos al valor original de la función, perdón, al valor más preciso que nos puede dar la función exponencial. Ahora bien, me interesa estudiar justamente el radio de convergencia. La pregunta sería, ¿para qué valores de x esta serie de potencia es convergente? Entonces vamos a adoptar o utilizar, mejor dicho, el concepto del radio de convergencia, que era el valor absoluto cuando comparábamos dos términos consecutivos. ¿Sí? Cuando comparábamos dos términos consecutivos, bueno, primero tengo que saber quién es a sub n. A sub n menos 1, si lo encontramos, no es otra cosa que este término disminuido n en 1. Por lo tanto, esto me quedaría 1 sobre n menos 1 factorial. Y a sub n es el mismo valor, en este caso 1 sobre n factorial. La definición del radio de convergencia establece que debemos tomar el límite para n tendiendo a infinito del valor absoluto de estas expresiones, en donde tendríamos 1 sobre n menos 1 factorial sobre 1 sobre n factorial. Bueno, podemos aprovechar, hacer la división para que este límite nos quede más sencillo y esto no nos queda otra cosa que n factorial sobre n menos 1 factorial, el producto de los medios y el producto de los extremos. Podemos trabajarlo algebraicamente, quiere decir entonces que el límite para n tendiendo a infinito de este valor absoluto, bueno, acá podemos trabajarlo algebraicamente, esto me quedaría n por n menos 1, recuerden las propiedades del número factorial, sobre n menos 1 factorial. Podemos simplificar y esto me va quedando límite para n tendiendo a infinito del valor absoluto de n. Como tenemos que n tiende a infinito, esto es exactamente lo mismo, recuerden las propiedades del límite, para n tendiendo a infinito el valor absoluto hacia la derecha es positivo, por lo tanto es igual a n y esto es igual a infinito.
¿Qué significaba esto? Cuando teníamos un radio de convergencia, recuerden que si el valor era infinito, entonces la serie de función es convergente para todos los valores. Por lo tanto, el radio de convergencia es infinito. Ahora bien, voy a sacar esta hoja. Ahora bien, voy a volver a copiar e a la x. La aproximación era 1 más x más 1 sobre 2x al cuadrado más 1 sobre n factorial por x a la enésima potencia. Bien, este es el desarrollo de la serie de potencia de la función e a la x. El radio de convergencia ya sabemos que es convergente para todos los valores de x. Ahora, una curiosidad. ¿Qué pasaría si x igual a 1? Bueno, si x igual a 1 tendríamos igual e a la 1 y nosotros si lo calculamos a través de una calculadora científica vamos a encontrar esta expresión que es 1 más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial y bueno, así hasta llegar a 1 sobre n factorial. Van a observar de que este es un valor aproximado de lo que nosotros conocemos como el número e. ¿Sí? Este es el valor aproximado del número e. Ahora bien, uno de los problemas que hubo dentro del trabajo práctico es considerar el siguiente problema. En realidad existen numerosas integrales que se pueden calcular por diferentes métodos de integración. En el cursado de análisis matemático 1 vimos métodos de integración como sustituciones trigonométricas, el método por partes, el método de sustitución. Todos ellos pueden calcularse mediante métodos de integración. Sin embargo, hay funciones que son complicadas para poder calcular por un método de integración. Es más, no podemos utilizar ningún método, o por lo menos hasta el día de hoy, no existe ningún método que se pueda calcular para cierto tipo de funciones. Se dicen que este tipo de funciones no tienen primitivas conocidas. Por darle un ejemplo, e a la menos x al cuadrado o el seno de x al cuadrado por el hecho de tener el argumento elevado al cuadrado son funciones de las cuales su primitiva no se conoce. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar las series de potencia como una aplicación para poder calcular sus integrales de manera aproximada. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Calcular aproximadamente el valor de la integral. Esa es en realidad la aplicación de la serie de potencia muy importante. También sirve para levantar indeterminaciones que ni siquiera la regla del hospital lo puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que necesito? Supongamos que tenemos que calcular la integral de esta función entre 0 y 1 que está dado por e a la x menos e a la menos x sobre x diferencial x. Bien, e a la x nosotros ya conocemos que tiene esta expresión 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más punto suspensivo. Luego voy a trabajar con e a la menos x y voy a hacer el proceso que hice en el punto anterior, utilizar la serie de Maclaurin para ver cuál es la serie correspondiente a e a la menos x. Voy a ahorrar trabajo y se las voy a dar. Después ustedes pueden verificar que e a la menos x es la misma expresión que tenemos acá, pero es una serie alterna, es decir, menos x más x al cuadrado sobre 2 factorial y acá sería menos x al cubo sobre 3 factorial, bueno, puntos suspensivos. Bien, hasta acá ya tenemos entonces quién es e a la x y quién es e a la menos x.
Algo que les voy a decir que es importante que lo tengan en cuenta, que lean por favor lo que corresponde al álgebra de series de potencia. ¿Qué pasa cuando tenemos la suma de dos series de potencia? Si tengo dos series de potencias que tenemos que sumarla y que además son convergentes, entonces lo que obtenemos tanto para la suma como para la resta, dos series realmente convergentes siempre y cuando los primeros, siempre y cuando cada una de las series sean convergentes. Y por supuesto que su radio de convergencia va a ser el mínimo entre el radio de la primera convergencia y el radio de la segunda convergencia. Algo más para tener en cuenta es que la derivación y la integración de series de potencia también es importante. Siempre cuando tengamos series convergentes en un determinado intervalo o en un determinado radio, la serie de potencia que se obtiene al derivar o al integrar también es convergente y representa ¿quién? La derivada o la integral respectivamente a la función a la cual estamos estudiando. Eso es algo para tener en cuenta porque lo vamos a aplicar acá. Es decir, podemos sumar, podemos restar series que sean convergentes de antemano y podemos derivar e integrar series que sean convergentes y lo que vamos a obtener es otra serie convergente. Y es justamente lo que vamos a hacer. Entonces ahora voy a moverlo un poquito. E a la x menos e a la menos x sobre x. Si hacemos la diferencia entre e a la x y e a la menos x y lo dividimos en x, voy a ahorrar el paso algebraico para que ustedes lo puedan realizar, vamos a obtener otra serie. Y la serie que vamos a obtener es una convergente, que me va a quedar como 2 tercios, 2, perdón, sobre 3 factorial de x al cuadrado más 2 sobre 5 factorial de x a la cuarta más punto suspensivo. Perfecto, esta es la serie, que también es una serie convergente. ¿Sí? Bueno, ahora lo que me interesa es integrar. Y lo que vamos a hacer, sabemos que la integral entre 0 y 1 de e a la x menos e a la menos x sobre x diferencial x va a ser igual a la integral entre 0 y 1, pero ¿de quién? De la serie de potencia, que es mucho más sencillo poder calcular la integral de esa expresión que la que tenemos acá en la función integrando. Entonces acá voy a tener 2 más 2 sobre 3 factorial x al cuadrado más 2 sobre 5 factorial de x a la cuarta. ¿Sí? Solamente vamos a integrar porque tenemos hasta este punto diferencial x. Bueno, esto es punto suspensivo acá. E integramos. Cuando integramos, vamos a obtener, bueno, acá me va a quedar 2x, voy a colocar un corchete, más 2 sobre 3 factorial por x al cubo sobre 3. Debemos recordar cómo integramos la potencia, que era la más sencilla de integrar. 2 sobre 5 factorial de x a la quinta sobre 5, punto suspensivo, valuado entre 0 y 1. Por supuesto que cuando valuamos en 1, la expresión me va a quedar de esta forma. 2 más 2 sobre 3 por 3 factorial más 2 sobre 5 por 5 factorial más punto suspensivo, y cuando evalúe para 0 va a ser todo 0 porque todas son potencias, no tengo ningún término independiente, y esto, si ustedes lo calculan, es aproximadamente 2.057. ¿Qué quiero decir entonces en definitiva? Que la integral de manera aproximada de e a la x menos e a la menos x sobre x diferencial x tiene un valor aproximado a 2.057, que es el valor aproximado. Y esta es una de las grandes aplicaciones justamente de las series de potencia utilizando la fórmula de Maclaurin.